Bienvenido, Jorge Pérez. Gracias por este espacio que nos das para Península 3. Muchas gracias por tenerme aquí. La parte cubana, en verdad, no es la parte más importante de mi vida. Pero fíjate, mi padre y mi madre estudian afuera, ¿no? Sus carreras universitarias. Y mi padre empieza a trabajar como un representante farmacéutico en diferentes países de Latinoamérica, hasta que lo hacen gerente de ventas en Argentina, y después lo hacen gerente general en Argentina, y ellos adoran Argentina. Se quedan 18 años en Argentina. Y mi hermano y yo, somos dos, nacemos en Argentina. Estamos hablando de los años 50, toda la década del 50, ¿no? En donde Argentina era un lugar fabuloso. Se considera Buenos Aires la ciudad donde iba a venir a todo el mundo. Mi mamá era una mujer muy linda, preciosa, de sociedad, pero muy intelectual. Esa fue la que me dio la cultura. Me llevaba a los museos, me llevaba a todas partes. Yo me recuerdo, yo nos metía al cine a ver estas películas de Ingrid Bergman y todas estas cosas, de Ingmar Bergman o de Buñuel, ¿no? Y mi papá a los 20 minutos se salía a fumarse su cigarrillo, pero era una pareja increíble. Mi mamá era mucho más intelectual. Mi mamá era una verdadera intelectual, ¿no? Leía, le encantaba hablarme. Entonces me sentaba y me hablaba de Kierkegaard, de Sartre, de Camus, de todos estos filósofos, ¿no? Me recuerdo desde niño y cada vez que me llamaba y decía, ay, porque ahí viene con sus temas, y yo prefería a mi papá. Mi papá era el que mis amigos me venían a visitar para hablar con mi papá. Mi papá era un hombre de negocio. Mi papá te pudiera vender un zapato usado por $500 y hubiera estado contentísima. Vendía lo que fuera. Y era un tipo feo y mi mamá locamente enamorada, y no había mujer que no estuviera enamorada de mi papá porque era el tipo más simpático que te puedas imaginar. Entonces, nos quedamos en Argentina hasta aproximadamente los 9 años, 8 años, 9 años, y se muere mi abuelo, que era una persona bastante adinerada en Cuba. Llega mi papá y pone sus propios laboratorios farmacéuticos en Cuba. Le va muy bien, pasa 1 año y medio y llega Castro, ¿no? Y nacionalizan todo. Y nacionalizan los laboratorios de mi papá, le quitan todas las fincas y todos los negocios a mi abuelo, ya estaba muerto, a la familia nuestra. Y nosotros entonces nos tenemos que salir de Cuba, aunque eran unas personas sumamente liberales, ¿no? Y creían en la justicia social. Y aunque mi mamá era amiga de Fidel Castro, cuando se declara comunista y empiezan a analizar, ellos deciden irse de Cuba. ¿Cuánto tiempo pasa? Nos quedamos en Cuba año y medio. Entonces, por casualidad, en vez de irnos a Miami, como se va todo el exilio, el gerente de ventas de mi papá en Buenos Aires se enamora de la hermana de mi mamá cuando los va a visitar de Cuba a Buenos Aires. Se casan y lo trasladan a él a Colombia. Y nos mandan los pasajes de Cuba para irnos a Colombia. Entonces nosotros pasamos el exilio cubano en Colombia. Mis padres eran unas personas que no se quejaban de haberlo perdido todo, sino eran personas muy trabajadoras, muy optimistas, que crearon una nueva vida, porque enseguida, como te dije, me metieron en el mejor colegio que había, en donde todos eran unos ricachones y nosotros, que estábamos empezando otra vez, no éramos ricachones. Entonces, yo me recuerdo que yo vivía en un apartamento bastante de clase media y cada vez que iba a las casas de los amigos eran unas casonas inmensas, pero eso nunca me dio complejo, porque siempre estaba muy orgulloso de mis padres, porque sabía, ¿no?, el nivel intelectual de los dos. Mi mamá era la persona intelectual, nunca la vi sin un libro en la mano. Mi papá tenía maestrías en las mejores universidades del mundo de química, era ingeniero, todo esto farmacéutico. Al salir a Colombia,
Mi mamá, que nunca había trabajado, nunca había manejado en su vida, porque tenían siempre los choferes y todo, una persona muy fuerte, coge 2 trabajos para que nosotros pudiéramos seguir, porque salen sin nada de Cuba, para que nosotros pudiéramos seguir yendo a las mejores escuelas y todo esto. Y una era de profesora en la universidad y la otra de traductora, porque hablaba inglés, francés y español. Y mi papá vino, después de haber hecho todo esto, empezó otra vez de representante, de vendedor. A los 2 años se volvió gerente de Bristol Myers. ¿Qué edad tenía tu padre ya para ese entonces? Pues los 50, más o menos 50 y pico de años. Colombia es un país para mí muy querido, en donde tengo grandes recuerdos. Sigo yendo a Colombia muchísimo. Cuando me graduó de high school, Okay. me voy a estudiar a Nueva York. Me dan una beca completa. Si me preguntas por qué, a qué universidad vas, es siguiendo a mi novia, porque todo el bachillerato me pasé con la misma muchacha, un gran amor de estos, ¿no? Y toda la universidad también, entonces la seguía, a donde iba la universidad, ahí iba yo. Ocho años estuvimos juntos, ¿no? ¿Te casaste con No, ella? pero gran persona, la conozco y ahora nos volvimos a ver hace 30 años, no nos habíamos visto, 40 años no nos habíamos visto y volvimos a conectarnos. Híjole. Es lo más simpático. ¿Sí? Sí, ella con su esposo, yo con la mía, y la verdad, amigos todos, como si fuéramos amigos, lo más lindo. Y mis papás se quedan en Colombia y cuando ya yo empiezo la universidad aquí en Estados Unidos y les digo que me voy a quedar aquí, deciden de venirse aquí y mi hermano hace su último año de bachiller aquí en Estados Unidos y ellos se mudan aquí. Pero cuando ellos se mudan, yo me voy para Europa. Me voy a Europa un año a viajar, no me iba a ir un año, me iba 2 o 3 meses, tenía una beca para ir a Harvard a estudiar leyes también, y no cogí la beca y me quedé un año en Europa. Me quedé un año allá viajando, divirtiéndome por todos los países de Europa. Cambio de carreras porque en Europa me habían fascinado las ciudades y me vuelvo planificador urbano, entonces diseño y planificación urbana. La mejor universidad en ese tiempo en el país, en el mundo, era la Universidad de Michigan, en Ann Arbor. Aplico, me dan una beca en donde yo enseño y estudio y saco mi maestría en planificador urbano en la Universidad de Michigan. Y de ahí empiezo a trabajar en la ciudad de Miami como planificador urbano. Esa fue que me casé en la Universidad de Michigan con una mujer americana de Michigan. Hicimos la luna de miel de pobres, porque ella todavía no había terminado la universidad, había terminado la universidad, no había terminado el posgraduado. Y ella, como había vivido toda su vida en el frío, le encantó estar allá por Miami y todo eso. Yo voy a una interview, ¿no?, del trabajo del genio de real estate, de la parte filosófica de real estate, ¿no?, en Chicago. Y el tipo me contrata ahí mismo para ser su asistente. ¿Quién me da su nombre? Se llama Anthony Downs, el que había escrito todos los libros en la universidad, increíble. Yo contentísimo salgo de ahí, había un frío en Chicago, esto era en el invierno, nos vamos a un restaurante y se pone a llorar. Entonces le digo, no, perdóname, yo no quiero llorar, es que toda mi vida he vivido en el frío y he pasado también en Miami, yo estaba convencida que tú ibas a conseguir un trabajo en Miami, una cosa así. Y digo, oh, esta no es la forma de empezar el matrimonio de uno. Y entonces un amigo mío, uno de mis profesores, me dijo que conocía al jefe de la ciudad de Miami. Fui a Miami y me dieron un empleo en la ciudad de Miami como planificador urbano. Y empecé así, trabajando como planificador para los vecindarios pobres de Miami. Me volví el jefe de planificación de la ciudad de Miami a los 28 años. Y era muy apasionado, que me gustaba eso, me gustaba trabajar demasiado y en la burocracia no puedes trabajar demasiado porque todo el mundo a las 5 de la tarde se quiere ir, yo quería seguir haciendo. Entonces me salgo y hay un concurso de viviendas que da la ciudad y yo participo en ese concurso, que era un concurso para construir viviendas públicas, y gano. Y ahí empiezo la compañía con un proyectico pequeñito en Miami. Y al año nos volvimos el desarrollador más grande de vivienda pública del estado de la Florida.
Y si me hubieran preguntado durante la carrera que iba a ser hombre de negocios, la gente se tuviera empezado a reír. No, porque para no nada. tenía nada que ver yo con las cosas de negocios. Yo siempre pensaba que iba a ser o filósofo iba a ser o escritor o profesor de real estate, de diseño, o trabajar para una ciudad o para el Estado, para hacer cosas que contribuyan a la sociedad, especialmente a los vecindarios pobres. Ahí salió mucho mi mamá. Me encanta leer, me encanta intelectualizar, y era muy buen estudiante, porque me gustaba estudiar, me gustaba leer, me gustaba todo esto. Me gustaba enseñar, por eso enseñaba también. Ok, entonces inicias en Miami la parte de desarrollador realmente, Sí. de vivienda. En 1979. Ok. Me asocio después con mi mejor amigo, que se llama Steve Ross, que todavía es mi socio. Llevamos casi 40 años de socio y somos, cuando digo mejores amigos, hablamos 3 veces al día. Afortunadamente las mujeres, tengo una esposa nueva, no se entiende, son también íntimas amigas, todas las vacaciones juntos. Entonces tenemos una amistad muy linda. Él se encarga de Nueva York, afortunadamente, yo me encargo de la Florida. Yo me recuerdo que era un poquito extraño, porque cuando yo estaba en la universidad y vivía en la universidad, ibas al dormitorio de la universidad y todos tenían o mujeres desnudas puestas o artistas de rock and roll y todo eso. Y yo cada vez que tenía un poquito de dinero me iba a buscar una litografía de Miró o algo de eso. Siempre me encantaba estar alrededor del arte. Una de las formas de quedarme apegado a la cultura nuestra era yendo 2 veces al año en Nueva York, en Sotheby's y Christie's, una semana en mayo y una semana en noviembre. Hay unas subastas grandes de arte latinoamericano. Y nos íbamos todos estos coleccionistas, desde hace 40 años, bueno, 35 años, y nos pasábamos una semana y hablábamos de todo lo latinoamericano. No solamente el arte, sino la política, la cultura, la economía, todas estas cosas. 2 veces, ¿no? Y venían todos los coleccionistas de Argentina, de México, de Cuba, de Cuba no, porque Cuba no había dinero, de Venezuela, de Colombia, y seguía yendo cada vez que tenía una oportunidad a los países latinoamericanos para seguir la carrera de algunos de estos, como Cuitca, como Toledo, vine aquí a Oaxaca, para ver qué es lo que está pasando en el arte y ver la creatividad. Pues me encanta poder hablar con los artistas, ¿no? Y ver por qué hacen ciertas piezas. Al estar ya tanto tiempo yendo a Argentina, a Colombia, empecé a pensar que me gustaría estar en estos lugares. Entonces hice unos proyectos en Punta del Este, que es el sitio de veraneo de los de Buenos Aires. Hice un proyecto, iba a ser un proyecto grande en Cartagena. Brasil me encantó, me encantaba ir al carnaval y el sentido de vida de los brasileros. Tenemos 2 proyectos en Sao Paulo, íbamos a hacer otro en Río de Janeiro, pero se cayó toda la economía brasilera. En México empezamos con un proyecto en Vallarta, que lo terminamos. En México ese proyecto lo terminamos, pues me imagino que en el 2008. Y queríamos seguir en México. Compré tierra en Zihuatanejo, compré tierras en diferentes lugares y cae el mercado universal, no solamente el de Miami, sino el mercado universal en el 2009. Nos volvemos solamente para Miami porque teníamos que concentrarnos en poder, en conservar y aguantarse el huracán que llegó. Y empezamos a comprar mucho lo que se llama distressed properties, o sea, propiedades que estaban mal. Y había muchas oportunidades de comprar y creé un fondo muy grande, empecé a comprar muchas propiedades. Entonces me quedé completamente en Estados Unidos y abandoné de pensar en Latinoamérica, excepto Uruguay, porque tenía una casa yo de veraneo en Punta del Este. Y en Punta del Este hice 2 proyectos. No de muchos, 200 y pico de cuadros, pero cuadros muy valiosos. O sea, en ese tiempo era $20 millones en arte y $20 millones en cash. Le dieron el nombre mío al museo, que era muy importante porque es el primer museo o edificio importante cultural
en todos Estados Unidos que tenga el nombre de un latino. Toda esa colección se la regalé al museo. La colección en el sur, por donde yo nací, Argentina y Uruguay, en donde ves a Petorruti, a Torres García, a todos los grandes artistas del sur, Figari. Colombia, porque crecí en Colombia, entonces la colección de Obregón, Botero, Negret, Amaral, todos los grandes colombianos. De Cuba, con todos los clásicos cubanos, Lam, Peláez, Portocarrero, ¿no? Y de México. Tenía una colección de Diego Rivera, Frida Kahlo, Tamayo, Orozco. Porque México es la única cultura en donde el arte, en vez de estar mirando a Europa o a Estados Unidos, como pasa en el resto de las Américas, busca su propia cultura. La verdad es que sí hay prejuicio en Estados Unidos, sin duda alguna. Afortunadamente en mi vida nunca lo vi. O sea, fue un país que me recibió, como te dije, yo llegué sin un centavo, me dieron becas en todas las universidades. Cuando empecé a trabajar me subieron de planificador al jefe del departamento a una edad en donde yo manejaba tipos que tenían el doble o más de mi edad. No voté por Trump porque no tengo la ideología de Trump. Como te dije, yo soy un liberal demócrata, él es un conservador republicano y soy muy amigo de Donald Trump, ¿no? Hemos hecho y tratado de hacer más, hemos hecho muchos proyectos juntos, nos llevamos súper bien, pero yo tenía mucho más, mi política era mucho más parecida a la de Hillary Clinton. Y por eso apoyé a Hillary Clinton y soy muy amigo de los Clintons también, ¿no? Todavía no sabemos, ¿no?, lo que va a pasar, ¿no? Todavía no sabemos lo que va a pasar. Trump es un hombre inteligente. Espero que él se vaya a rodear y ya está hablando con muchos de mis amigos y tiene un consejo que me pidieron que fuera parte de económico para que le den consejos. Y yo creo que el mercado libre, ¿no?, el mundo todavía cada día es más pequeño y los países tienen que especializarse en esas cosas que hacen mejor. Diciéndote eso, tengo problemas con algunas cosas que sé que va a tratar o de quitar o de modificar, como digamos Obamacare, la salud pública, que yo creo que es muy importante un país desarrollado que tenga salud pública. Los republicanos no creen en eso. Él ha dicho todavía que el global warming, o sea, el medio ambiente que se está calentando, que en verdad no es algo tan importante. Para tomar en cuenta. Eso es importantísimo. Entonces espero que muchas de estas cosas que haya dicho, ¿no? que no sigan eso, ¿no? Pero son las promesas también que ha hecho en la campaña. Entonces va a tener que mantener algunas de esas promesas. Estoy esperando que cambie un poco. Hablé con él ayer, me ofreció un puesto muy importante en la administración y le dije que no era mi interés, pero que sí era mi interés ayudarlo en cualquier cosa, porque yo no tengo nada que pedirle, ni tengo nada que me pueda dar, que me pueda ofrecer, y él quiere ser un gran presidente como cualquiera que fuera presidente, ¿no? Que se rodee de personas que tengan diferentes opiniones y que sean sensatas, que no le tengan miedo. Y yo le dije, siempre vas a saber que tú, primero que todo, eres mi amigo y cualquier cosa que yo piense te la voy a decir. Así que si tú necesitas algo, especialmente en lo que tiene que ver con México, Latinoamérica, Cuba, que son países donde yo he estado yendo y tengo mucho más conocimiento de la idiosincrasia de estos países latinos que va a tener Trump o los tipos que están en Washington o en Nueva York. Como Clinton, cuando Clinton va, yo no quería ser embajador porque me estaba divorciando en ese tiempo, pero lo que sí fue consejero y me iba a Washington una vez al mes y era magnífico, me sentaba con el gabinete ahí. Si estuviéramos ahora y nos tuviéramos una cerveza y estuviéramos hablando, te empiezas a reír. Es un tipo simpático, es un tipo, conmigo siempre ha sido extremadamente generoso y amable.
tiene un ego bastante grande, ¿no? O sea, él me llamaba y me decía, ¿tú has visto mi programa de televisión? No. Do you see it? Number one, it's number one, I'm killing it. Y íbamos con él, hemos viajado juntos mucho, hemos pasado muy bien. Entonces, nunca lo vi como político. Esto cuando él empezó a correr yo creía que era Era una vacilada, ¿no? Parecía, ¿no? Esto lo está haciendo para coger ratings, exacto. Ya se acabó su programa. Exacto, va a coger ratings, es buenísimo. Y empezó a insultar a todo el mundo y mientras que más insultaba a la gente, más le iba bien. Entonces ha sido un fenómeno que nunca se ha visto en Estados Unidos por lo menos. Yo estaba volando a México esa noche de las elecciones y cuando llamo a Miami, y pensé, y me dicen, no, va a ganar. Y yo, no, yo creía que estaban bromeándome. Y ganó, porque había un voto secreto muy grande, yo creo. Voto ese que hasta que le daba pena decir yo apoyo a Trump por todas estas cosas. Pero al final, cuando fue a votar, dijo, estoy cansado de lo mismo que está pasando hace 30 años y voy a votar por algo diferente. Claro que puede afectarla. Si cambia el mercado libre de comercio y ponen restricciones, no solamente a ellos, sino a visas, y tratan a México de una forma diferente, claro que va a haber puede haber que se enfríen las relaciones. Y cuando pasa eso, la inversión baja. Sufre, claro. ¿No? Entonces nos afecta no solo a México, sino a Miami. Miami nosotros vivimos del comprador latinoamericano, ¿no? Mexicano y de otros países. Entonces eso sería algo malísimo para la economía americana y especialmente la economía de las ciudades que tienen un mercado internacional muy grande, como Nueva York y Miami, Los Ángeles. Y por eso me gustaría ser parte de esto para poder decirle esas cosas. Bueno, La introducción al libro, en donde dice que solamente hay una persona en este país que le puede enseñar de real estate. no. Y ese soy yo, sí. De real estate, más que de real estate, de las lecciones de real estate. O sea, es no solamente, yo creo que es un libro que para una persona, digamos un estudiante que quiera empezar una carrera, puede aprender no solamente de real estate, espero, ¿no? No de cómo se negocia, sino de cómo se hace, qué son cosas importantes en la vida, qué es importante para triunfar. Y en esas cosas no solamente es de real estate, sino de la vida, del negocio. Una gran atención al diseño. Okay. Y te digo el diseño, te digo todo lo que tiene que ver con diseño. La arquitectura, el diseño interior, el paisajismo y el arte. La compañía tiene un departamento de vivienda pública, hacemos mucha vivienda pública, tenemos un departamento de vivienda de clase media, donde hacemos apartamentos de renta, de alquiler, que no se usan mucho en México, pero son edificios enteros que los alquilamos en vez de vender las unidades, y nos quedamos con ellos y lo manejamos. Y otra división, que es la que más, por la cual probablemente más se me conoce, de condominios de lujo. Si es un proyecto de vivienda pública o es un proyecto de lo más caro, va a ser el mejor proyecto en su categoría. Primero que todas las oportunidades, ¿no? O sea, siempre estudiamos todos los vecindarios, qué es lo que está creciendo, qué es lo que no está creciendo, y nos gusta ser los primeros que nos metemos en lugares, ¿no? Y nos conocen por eso, ¿no? Los que entramos a barrios que todavía no se han definido y los hemos hecho, pero cada vez que vas a un lugar quieres tener la mejor característica de ese lugar. En Miami, ¿cuál es la gran característica de Miami? El agua, ¿no? Entonces, mi primera opción es playa, segunda opción es bahía, que tenemos una bahía preciosa, ¿no? Y tercera opción es la localidad en el centro. Salió un artículo que creo que es una de cada cuatro personas que viven en el downtown viven en el edificio nuestro. Wow. Sí, somos, pero por lejos, el desarrollador más grande pero, o sea, no es que si nosotros hacemos 4.000 viviendas, el próximo hace 3.000.
Nosotros hacemos 4.000 viviendas al año, el próximo hace 500. Ok. En todo Miami, pero el downtown especialmente. En la vida es diferente, ¿no? Algunas veces te llegan unas oportunidades que tú no planeas. Primero que todo, el socio mexicano es una persona que yo había conocido antes de ser socio mucho por un abogado, uno de los más grandes abogados del mundo, que era abogado de los dos. Y primero que todo nos hicimos amigos, compramos un bote juntos, pasamos vacaciones juntas. Entonces uno llega a conocerlo, la familia, yo soy el padrino del hijo menor, las señoras son íntimas amigas. Al venir a México, yo nunca espero conocer la idiosincrasia mexicana, igual que un mexicano, sería un estúpido. Nunca entramos a un país sin asociarnos con alguien que tenga la moralidad y el expertise y el dinero para ser socios verdaderos, no un socio de esos que no hace nada. Se nos vinieron una gente que ya están construyendo un proyecto aquí en Cancún, que conoce Cancún, el socio principal es de Mérida. Ya a mí, a esta edad, si la persona no me gusta, no me importa que sea el dinero, no hago un negocio ni de loco. O sea, quiero sentirme bien y quiero sentirme con gente que quiero y que le tengo confianza. Nos ofrecieron esto, vinimos a ver este terreno, wow, ¿no? Y entonces los fuimos a conocer. Y la verdad es que tenemos una sociedad muy linda, porque yo creo que somos nosotros, para lo que es diseño, no que ellos no sepan hacer esto, ¿no? Pero para lo que es diseño, marketing, publicidad y todo eso, branding, hotelería, somos, Related México somos muy buenos, mejores, y lo que tiene que ver con construcción y la parte de esa técnica, ellos aportan eso muy bien, ¿no? Entonces es una combinación muy, muy bonita. Los costos médicos son mucho más baratos que en Estados Unidos. Y el nivel venta va a ser más despacioso que en Estados Unidos. Digamos, te tienes que adaptar a eso y nos estamos adaptando. Y todos los mercados son diferentes. Lo lindo del mercado de Cancún es que es un mercado muy internacional. O sea, le vamos a vender al mexicano de Mérida, de la Ciudad de México, de Monterrey, de las grandes ciudades de México. Le vamos a vender a la clase media alta y clase de pudiente de Cancún, que se ha vuelto una ciudad ya, no es un pueblecito, una ciudad casi de 1 millón de habitantes. Y yo creo que también tenemos un mercado internacional, el americano, el canadiense, el argentino, el colombiano, que en vez de comprarse un apartamento en la playa, en Miami, que le cuesta $20,000 a $30,000 el metro, aquí vas a poder comprar un apartamento a $3,000, $3,500 el metro. Entonces, tienes una playa preciosa, tienes buenos hoteles, tienes el transporte aéreo magnífico, las conexiones a Cancún. Entonces, creemos, por eso nos gusta tanto este mercado, porque no solamente es un mercado local y nacional, sino también es un mercado internacional. Yo creo que es pero por lejos el mejor proyecto de Cancún. O sea, arquitectónicamente, el diseño de Piero Lissoni, uno de los grandes diseñadores de Italia, el paisajismo del señor que hizo, siempre se me olvida el nombre, el que hizo Nizuc, que es una belleza, por eso iba a usar a Eneas, que es uno de los grandes nuestros, pero vi a Nizuc y dije, wow, tenemos que meter a este tipo aquí porque es buenísimo. Cogimos una de mis galerías favoritas en la Ciudad de México para que nos empiece a llenar esto de arte contemporáneo mexicano. Entonces tenemos balcones mucho más grandes, tenemos unas cocinas completas, aquí compras una cosa y te dan una cocina completamente no terminada. Tenemos unas terminaciones, unos gabinetes italianos increíbles, unos baños increíbles. Todo va a ser luz, techos altos. Entonces vamos a tener un proyecto, servicios, hotelería. No solamente vas a tener tu propio gym y tu propio spa y todas esas cosas, sino que vas a poder llegar a tu apartamento y vas a decir, por favor, el mejor restaurante, mándenme mi room service, ¿no? Un club de playa increíble. Entonces vamos a tener algo que no hay nada ni parecido en Cancún. Muchas cosas. La familia es lo más importante en mi vida. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 4, de 32 a 13.
Yo tengo una política que tienes que estar 5 años a trabajar afuera de la compañía y sacar una maestría. Y si no quieres sacar la maestría en la universidad, tienes que trabajar 2 años más, pues 7 años por fuera, antes de poder venirte a trabajar en la compañía, porque no quiero que progresen por ser hijo del dueño, ¿no? Los 2 hombres están uno conmigo full time, ¿no? Vicepresidente en la compañía, le va muy bien. Y el menor, el de 28 años, el menor del primer matrimonio, ya cumplió con los 5 años y ahora está aplicando a Columbia, una universidad en Nueva York muy buena, para hacer su maestría y también quiere venirse para acá. Entonces los dos yo creo, estoy casi seguro que los dos van a trabajar en la compañía juntos. Y mi hija mayor tiene su maestría, es trabajadora social. Ah, qué bonito. Con niños que tienen problemas, pobres que tienen problemas. No, que ha sido un placer estar contigo. Realmente es un honor que un latino esté entre los grandes, sobre todo hoy en día, que está tan manoseado el tema latino, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti. Para nosotros tenerte invirtiendo en México. Muchas gracias por la entrevista.